Listo. ¿Listo? Listo. Entonces, un saludo para las personas que se están conectando en este momento con Cineclub Laberinto, para aquellas personas que han estado siguiendo los ciclos que hemos estado presentando a lo largo de estas semanas y a las personas que han estado pendientes de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Y de igual manera a las personas que se irán conectando a lo largo de este Facebook Live de la primera semana del último ciclo de este año, que es el ciclo mutante. Esta noche hablaremos acerca de dos películas, hablaremos acerca de F for Fake, del director Orson Welles, y hablaremos acerca de Pirotecnia, del director colombiano Federico Arteurtúa Arteaga, que es nuestro invitado especial en la noche de hoy. Y un saludo también para él, que nos acompaña en el Facebook Live de esta noche. La gracia de este ciclo, que es el ciclo mutante, como lo hemos ido comentando en nuestras redes sociales, es poder comentar un poco acerca de esos géneros híbridos, esa combinación de distintos géneros que el cine nos permite recrear en distintas imágenes, nos permite ir más allá del documental, nos permite juguetear con lo que es la verdad, con lo que es la realidad, la magia, la ficción, la no ficción, y envolvernos entre esas historias que pueden convertirse entre mentira y verdad, entre realidad y ficción, y pues todo lo que hemos estado presentando. De igual manera, recordarles que la siguiente semana tenemos las películas de Borat, Distrito 9 y Salam Cinema, presentes para tratar un poquito más acerca de los distintos temas que hablaremos en el ciclo mutante. Aquellos géneros que ya les mencioné son aquellos que hemos estado comentando, como es el falso documental, el cine ensayo, el found footage, y que hoy trataremos un poco más acerca de adentrarnos en como en esos significados, como es el cine ensayo, como es el falso documental, para poder encontrar un poquito acerca de lo que intentamos recrear con esas películas. Entonces, Juanchito, pues para que su merced nos comente un poquito acerca de F for Fake. Eh, bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a los que nos están viendo en este momento. Ya por ahí veo gente que nos está viendo. Un saludo a Federico y a Daniel. Pues nada, digamos, una de las películas que más nos gustaban en un principio en el ciclo era integrar la obra de Orson Welles llamada F for Fake. Se trata de sin ensayo, un ejercicio sin ensayo estrenado en 1973. Es una de sus últimas obras estrenadas. Bueno, mentira, esa es la última película que él logró estrenar. Por ahí hace poco salió Al otro lado del viento, que es una película que él no logró terminar y fue estrenada en Netflix el año pasado, o el año antepasado. Pero pues como tal, la última película que él consiguió estrenar fue pues F for Fake. Es un ejercicio que pues integra como muchos elementos. Por un lado, hay una narración sobre un un falsificador de obras de autores famosos contemporáneos, como Picasso, Matisse, entre otros. Pero por otro lado, también integra la historia de un escritor falsifica, o bueno, sí, de alguna manera falsifica la historia de vida de algunos, no recuerdo en este momento, un magnate norteamericano. También integra la historia de Oja Kodar, una mujer que pues, supuestamente fue como una amante, un amante sí, de Picasso, y en general como que va integrando diferentes historias a una manera de reflexión que en últimas nos lleva a preguntarnos por la verdad y la falsedad en el cine. Entonces es una obra muy interesante y pues la pueden encontrar la página de WordPress, de nuestra página de WordPress se encuentra el enlace para poder ver esta película, por ahí está en YouTube también, y también dejamos el enlace. Y nada, le doy paso a Federico para que nos presente su película Pirotecnia. Muy Hola, buenas buenas noches. noches. Gracias a Juan y a Daniel por la invitación, por estar acá en el ciclo y a las personas pues, que se conectaron. Bueno, Pirotecnia es una película que se enmarca, digamos, en lo que se llama sin ensayo, y lo que se intenta hacer es una lectura de los crímenes de falsos positivos, entendidos como puestas en escena, ¿no? Como simulaciones, falsificaciones de eventos de combate,
intentar leerlos o intentar conectarlos con los momentos iniciales del cine nacional, con las primeras puestas en escena de eventos violentos, ¿no? Entonces, eso toma un momento específico de 1906 con un intento de asesinato al expresidente Rafael Reyes, y cómo él, a partir de ese atentado, reconstruye ese evento a partir de unas fotografías que son unas recreaciones. Entonces, un poco a través de esas recreaciones que dan inicio a las primeras ficciones en un soporte fotoquímico en el país, de pronto vincularlo con los falsos positivos, ¿no? Entendiendo ya los falsos positivos como parte como de la construcción ficcional del país. Un poco esa era la búsqueda, y digamos que la película tiene una tercera pata, que es un relato familiar que construyo sobre una enfermedad que sufre mi madre. Entonces, esa es la película. Listo. Bueno, muchas gracias, Federico. Entonces, bueno, ya habiendo presentado como la idea general del ciclo y las películas, las dos principales películas que pues integraban la semana 1 del ciclo, queremos un poco ya adentrarnos en el tema de la conversación de hoy, que es cómo estos formatos, estas etiquetas o estas eh, estas etiquetas que se pueden construir alrededor de la elaboración de la no ficción, como el fan footage, bueno, el material encontrado, bueno, que aquí nos estamos refiriendo sobre todo al material encontrado en casos diferentes a los que se dan en el cine de terror, de supuestos materiales encontrados, que se buscan es como generar un cierto miedo y suspenso frente a una historia macabra. Pues aquí es más bien simplemente como la reconstrucción de la memoria a partir de materiales de archivo que también pueden ser falseados, ¿sí? Pero igual es una reconstrucción más de la memoria histórica y de diferentes elementos. Y asimismo, pues, como este tipo, digamos, como el cine ensayo también y el falso documental logran de pronto de alguna forma, digamos aquí, a esta orientada nuestra primera pregunta para Federico, como de pronto el falso documental, el found footage o el cine ensayo, pero especialmente el cine ensayo, serían unos nuevos horizontes para el cine documental, o de realidad no serían tan nuevos. ¿Cómo cómo lo ve Federico en ese sentido? Claro. Sí, realmente no son para nada nuevos. O sea, ya desde, no sé, uno puede pensar en Jan Rush, los ensayos que él hace, pues en distintos cineastas que vienen de hace mucho, que ya tienen este tipo de procedimientos, y que realmente no, no creo por lo menos que este tipo de películas que están saliendo ahora, de los documentales personales o de películas que principalmente sean con material de archivo, o los ensayos que están surgiendo, estén proponiendo cosas realmente novedosas respecto a esos otros ensayos. No lo creo así. Creo que más que todo lo que estamos viviendo es que el documental está ocupando un espacio que antes no ocupaba, ¿no? Hay una especie de auge, o el documental empieza a entrar en unos circuitos de distribución del cine que de pronto antes no tenía, ¿no? O sea, cuando, a mí, pues siempre digo, digamos, cuando yo entré a la universidad de cine, yo pensaba como, no, que el cine era la ficción y que el documental de pronto era como un hermano pequeño negado por la familia. Y incluso yo, hasta que me gradué de la universidad, yo no pensaba que yo iba a terminar haciendo documentales. Fue más como luego otras circunstancias, o cuando empiezo como a conocer gente que hace documental y me empecé a interesar más el mundo, cómo ellos ven el cine, que me empiezo a introducir por ahí. Especialmente cuando conozco a un documentalista que me gusta mucho, que es Andrés Ditela, que es como la persona que me muestra este tipo de cine. Pero ya uno se empieza a dar cuenta que, no sé, digamos, Los Rubios es una película del 2003, o sea, ya eso fue hace 17 años, y aún así uno puede pensar en Ross McElwee, no sé, Nobody Beat, no sé, en muchos tipos de películas que hoy de pronto son clásicos, o Patricio Guzmán, cuestiones así, que de pronto en esos años uno sentía que, digamos, no podían acceder a lugares a los que hoy acceden, como pensar, no sé, que Patricio Guzmán gane mejor director en Berlín, o que gane un premio mejor película, un documental como Foco Amare. Uno sentía que esos lugares no eran posibles, y que el documental era un género que está como muy relegado,
a la televisión, o que tenía como sus nichos muy específicos, ¿no? Y entonces en los últimos años hemos visto cómo el documental empieza a ganarle muchísimo terreno a lo que eran lugares exclusivos de la ficción. O sea, de pronto hay lugares de mucha resistencia, como, digamos, todavía es difícil pensar que un documental va a entrar a la sección oficial de Cannes, ¿no? O sea, es complicado, incluso no sé si en las reglas esté estipulado que no se puede. Incluso este año un cortometraje colombiano quedó en la selección oficial y es un híbrido. Y es raro que eso pase, ¿no? Pero también es porque no es porque se estén haciendo propuestas nuevas, más que porque el mercado o los circuitos de distribución, el mercado por decir por decir los lugares en los que se consume, no es porque realmente haya un flujo de dinero, los lugares de consumo de ese tipo de películas se empezó a agrandar, ¿no? Se empezó un poco a agrandar, y por otro lado, creo que, bueno, está como ese fenómeno del campo, el cine, y por otro lado, las tecnologías nuevas cada vez nos lo hacen mucho más sencillo, ¿no? O sea, que digamos que yo pueda filmar en mi casa, que yo mismo pueda editar la película, eso tampoco es nuevo, ¿no? O sea, ya venimos, eso sí, claramente desde hace unos 10 años ya lo podemos hacer con unos estándares técnicos muy altos, ¿no? O sea, ya tener esas cámaras digitales, que un lente intercambiable, que los programas de edición ya acepten distintos formatos de una manera más sencilla sin tener que sin necesitar un computador demasiado capacitado. Entonces ya habilita que muchas más personas puedan empezar a pensar en películas con materiales muy diversos, ¿no? Y al mismo tiempo empezamos a definir luego, o sea, porque que las películas, que ese tipo de películas empiecen a entrar a estos lugares, pues también empieza a redefinir qué entendemos nosotros por una película, ¿no? Porque muchas veces uno dice, o sería normal escuchar una facultad que para hacer una película se necesita una gran historia, ¿no? Y bueno, luego ya uno empieza a entender que no, y tal vez la idea que la persona tiene se muestra como más accesible y le dan más, y se vuelve más posible realizarla, ¿no? También creo que tiene mucho que ver con la forma que nos relacionamos hoy, con el tipo de imágenes que consumimos mayoritariamente, en el sentido que gran parte de los contenidos que hoy nos interesan y nos llaman la atención están producidos por nuestros amigos o por los amigos de nuestros amigos, por personas conocidas, ¿no? ¿No? O sea, la idea del youtuber que no es un famoso, no, sino como que el relato personal de alguna forma entró, se volvió una mercancía para nosotros, o se volvió algo interesante para nosotros, ¿no? O sea, como todo lo que nos pasa en Facebook o en Instagram, que es donde ya mayoritariamente pasamos nuestro tiempo, ya no vemos la telenovela, ya yo prefiero saber dónde está, no sé, Pedro de vacaciones, o no sé, se entiende un poco lo que digo, viendo las historias de personas, esas imágenes de pronto de alguna manera empezaron a parecernos más interesantes, que antes de pronto uno decía, no, esto no es así, y creo que también hace que más gente sienta como posible que contar una historia sobre su madre puede llegar a ser una película que a alguien le importe, pero repito, no siento que se estén haciendo cosas, o por lo menos no los referentes que tengo, o sea, no siento que estén saliendo películas como más disruptivas que, por ejemplo, Rubios, que es del 2003, sino que es otra cosa que el mercado el mercado o el flujo de las películas o nuestro consumo las está aceptando más. Y no solo eso, sino los lugares de certificación que son muy importantes, ¿no? Como los festivales. Tienen el micrófono bloqueado. Quería centrarme un poco en el tema del cine ensayo. Bueno, yo entiendo el cine ensayo en la medida en que, por un lado, recoge la tradición ensayística literaria, que es que el ensayo en sí mismo también es otro híbrido en donde mezcla digamos, el rigor, la argumentación, digamos, muy pensada, muy estudiada, de pronto de unas disciplinas más científicas, pero con la estética y con el cuidado lingüístico de la literatura. Eso por un lado el ensayo literario. Y por el lado del cine ensayo, pues entonces lo que haría el cine ensayo es un poco realizar reflexiones, realizar alguna lectura sobre que el director, los creadores tienen respecto al tema de interés, pero entonces lo desarrollan cinematográficamente, ¿sí? Y entonces
muchas veces se hace uso de la voz en off para poder, digamos, explorar estos temas, pero entonces lo interesante aquí, y creo que, por ejemplo, ahí podemos intentar entender un poco mejor el cine ensayo, diferenciándolo del video ensayo, que es ahorita está teniendo mucha fuerza en Internet, en YouTube, en donde hay muchos videoensayistas que de pronto utilizan la imagen para ejemplificar lo que están exponiendo, pero la imagen como que no tiene como una afectación en como tal en la reflexión, ¿sí? Como que en cambio en el cine ensayo yo siento que si hay como que la imagen tiene una concreción, una unión más fuerte con la reflexión y con los análisis que hace el cine ensayista, podríamos decir. Y Federico, ¿cómo definiría? ¿Perdón? O sea, el ensayo no te gusta. No, 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 me parece genial, pero digamos que son diferentes, yo lo siento así. No, de hecho, yo me la paso viendo videoensayos. no, igual, no, lo decía porque si es como, bueno, en el bioensayo la imagen no tiene como una afectación o como que no acompaña la idea que se está relacionando, entonces digo, bueno, ¿qué lugar tendrá ahí la imagen? Yo la verdad no te lo diferencio entre bioensayo, sin ensayo, el otro día lo hablaba con una amiga, con Verónica Balducci, que me ayudó mucho en la película, en los textos, que es con la persona con la que escribí los textos, entonces nada, un poco intentábamos diferenciarlo, tiene algo que ver también con la duración, ¿no? Son los videoensayos. Pero bueno, volvamos al principio de la pregunta. La parte del videoensayo, yo sí tengo que declararme ignorante. No sabría como cuál es la diferencia con el cimensayo, digamos. No sé, porque, bueno, sí, no importa. Sí, me parece o sea, en principio no estoy tan de acuerdo con lo que dices del ensayo, en el sentido de, o sea, yo no creo que bueno, primero yo creo que o por lo menos que pirotecnia se pensaría como un ensayo, no tanto por el desarrollo de una película o de una idea, o como sino más porque es una película que realmente se hace a través de ensayar, ¿no? Entonces, la prueba y el error se vuelven el motor de la película. Entonces, la película se iba construyendo por partes en las que yo iba ensayando distintas cosas. Entonces, yo siento que gran parte de la sensación que tiene de ser un ensayo es porque tiene eso, y obviamente pues es un juego de palabras, pero la parte del ensayo, digamos, literario o el cine también tiene esa cosa como de casi de la intuición, ¿no? Porque tiene el elemento subjetivo. Entonces, en un ensayo fílmico o literario, creo que las estadísticas, digamos, o los números no serían una forma de argumentación. En cambio, un ensayo de estos sí puede decir cosas como yo siento que esto o yo creo que esto, que en un estudio no serían palabras posibles. ¿Se entiende? O sea, yo veo una similitud entre esta y esta imagen, pero siempre está como garante el argumento la experiencia subjetiva. Yo veo esto, yo creo que estas dos cosas se vinculan, entonces es un tipo de retórica que siempre tiene como este soporte y no apela a los números, ¿no? O sea, porque yo puedo decir, bueno, o sea, cualquiera podría decir, bueno, no, realmente un falso positivo no es eso que estás queriendo decir porque la fotografía. Entonces, creo que es un tipo de escritura que sí implica, que tiene como principal objetivo, o por lo menos lo que yo entiendo, o lo que me interesa, unir cosas, ¿no? O sea, como pensar, para mí es unir cosas que normalmente nos sentimos, que normalmente sentimos como lejanas, ¿no? Y creo que el cine es un gran lugar para eso, ¿no? Como dos elementos que aparentemente no tengan una unidad en común a través del cine y creo que lo hacen todas las artes, es darle una unidad, ¿no? Y poderlas vincular y poderlas hacer sentir que en algún punto se pueden conectar. Entonces, creo que pensar tiene que ver con esa búsqueda y con ese esfuerzo de generar conexiones con lo que está definido. Y creo que en ese sentido es que es un ensayo, en el sentido que uno está detrás de una intuición, ¿no? Porque no estoy detrás, o sea, porque yo creo que creo que es que ya no se saldría del género o entraría con otro tipo de registro si yo apelara a los datos, ¿no? Si yo dijera, bueno, es que de los 8.000 casos, tantos casos que hicieron, o sea, no es el lugar de las cifras, ¿no? En cambio, argumentaciones que apelan más a yo recuerdo,
para mí, ¿no? Como ese tipo de sensaciones son las que, que sí son más propias y como que incluso lo interesante es eso, ¿no? Como ver esa subjetividad o ver ese punto de vista que nos está intentando mostrar pues una sensibilidad distinta, lo que antes parecía que estaba muy lejano, ¿no? Y que en ese sentido también tiene que ver algo y es como, bueno, no sirve, digamos, que uno coja a Foucault o cualquier filósofo e intente hacer una película o un ensayo, nada más escogiendo las ideas que ya están y poniendo, no, pues, si alguien quiere leer, pues si alguien quiere conocer a Foucault, pues ay, coge el libro de Foucault, ¿para que se va a poner a ver una película de otra persona? Pues creo yo, es que si hay un momento es como, bueno, dame una especie de autenticidad o de particularidad en lo que querés unir. Obviamente después Claro, podrá tener ecos, muchísimas cosas, pero la idea no tiene que ver tanto con, bueno, si me leo un libro de Derrida y voy y lo pongo en una película. Lo puede ser, pero yo creo, cuando he visto que se intenta hacer eso, siempre resulta más interesante ir al autor. ¿Entienden lo que? claro. Sí. Me gusta esa lectura del cine ensayo y además quería de pronto conectar un poco pirotecnia. No, bueno, quisiera, bueno, Daniel, ¿tiene alguna pregunta? Sí, sí, algo que Federico pues relacionaba mucho era como esa unión que su merced decía respecto al arte, ¿no? Que igual el arte como que permitía unir esas cosas que uno de pronto pensaba y representar una imagen. Cuando después de ver pirotecnia me llamó mucho la atención fue esa construcción del found footage de pronto con una imagen que no es tan realista, que no es tan conocida. Se habla de los falsos positivos como que nosotros hayamos vivido la guerra a través de las imágenes, que no hayamos vivido la guerra de una manera directa. Entonces, de una u otra manera, el found footage, junto con el falso documental, le permitió construir como una imagen que puede ser realista o puede ser falsa para la construcción de una idea. Entonces, lo del cine ensayo que decía, yo no entendía el cine ensayo como de pronto una idea escrita, de pronto como un filósofo que se quería llevar hacia el cine, pero su merced nos hablaba acerca de cómo ese ensayo para construir una imagen. Entonces, esa imagen puede variar entre la realidad, la ficción y qué tan cierto puede ser para contar. Sí, lo que acabas de decir me cuadra muchísimo con momentos, está sin calor acá, con lo que fue la experiencia de hacer la película. La verdad que lo que acabas de decir me cuadra mucho porque como después de hecha ya la película fue que me di cuenta como que casi todo lo que se había hecho, pues yo no he usado la palabra ensayar en este caso, era yo intentando como poner en escena o hacer una representación de los falsos positivos, pero sin la necesidad de ir al cuerpo, ¿no? Sin necesidad de tener que ir a la persona que lo había sufrido, que en el proceso lo intenté, pero me sentía que esta no era la película para eso. Y entonces, si ustedes, o sea, como que, digamos, muchos elementos que eran yo intentando hacer una representación que de alguna manera, en un movimiento más oblicuo, pudiera llegar a tocar superficies que me dirigieran hacia los pasos positivos. Pero además yo siempre las quería hacer como reales. Yo siempre quería que tuvieran estatutos reales. Entonces, digamos, yo hago la puesta en escena de los forenses, cojo a las señoras con la fotografía, o los niños que están en una obra de teatro, o los terrenos estos de los ríos. Todos esos, mi intención inicial era lograr de alguna manera que fuera sensible la idea de los falsos positivos, pero luego la película en el proceso, en los ensayos que se hacían, no terminaban quedando así, y luego a través de la voz, sino pues les iba dando como otro lugar. Entonces, creo que es muy interesante pues eso que dices porque coincide mucho con mi experiencia de hacer la película, como un intento permanente de ensayar o de intentar llegar a esa puesta en escena de la película. Igual esa puesta en escena de los falsos positivos, que incluso al final de la película yo digo como, bueno, ya lo intenté mucho, no logro dar cuenta de lo terrible que son los falsos positivos. Tal vez lo que debía hacer era lo contrario, traer esas imágenes reales.
Pero pues también digo, bueno, pero es que esas imágenes ya las vimos, todos las vimos en los televisores y no encontramos respuesta. Entonces tal vez es un poco proponer la ficción como el lugar, pero cuando digo la ficción, bueno, proponer ese campo de la ficción, pero entendiéndolo como el campo de la representación, ¿no? Como el campo, el lugar de la comunicación, de lo cultural, de el lugar en donde pensar el conflicto. Pensar más bien en cómo nos lo contamos. Tal vez desplazar el foco, desplazar un poco la mirada y, bueno, dejemos a los muertos un segundo y pensemos ese cómo nos lo contamos. ¿Cómo generamos ficciones de estos muertos? A ver, y porque ahí también hay algo, es cómo lo sentimos, ¿no? O sea, muchos colombianos hemos vivido la guerra exclusivamente a partir de los relatos, ¿no? Incluso la persona que también lo vivió en su experiencia personal, también hay mucho de cómo va a vivir esa muerte, de cómo se contó esa muerte, ¿no? O sea, no es lo mismo si un familiar de un líder asesinado, de pronto el líder empieza a tener muchísimas representaciones, ¿no? Así es invisibilizado. O sea, el tipo de duelo se va a transformar muchísimo en ese momento que siempre hay un elemento de ficción, por más que, digamos, queramos decir, ah, no, pero así fue como ocurrió, ¿no? Entonces, un poco la idea era esa, ¿no? Desplazar el foco y quedarnos en cómo nos lo contamos, porque ahí se construye gran parte de nuestras sensibilidades hacia la guerra. No sé si era lo que me estabas preguntando, pero terminamos por acá. No, súper, súper. Queríamos ya ir integrando a las personas que nos están escribiendo. Kevin Daniel, compañero del Cineclub, bueno, ex cineclubista, él nos escribe, Federico, esta película Pirotecnia está influenciada por Chantal Akerman con películas como No Home Movie o La Vas. Ya. A ver, si te digo la verdad, digamos, la primera referencia que yo tenía era Yo, tú, él y yo, que es como el primer largometraje de Chantal Akerman. Pero no Home Movie, la vas no la tengo. News from Home y bastantes cosas de ella. La primera tenía ese elemento de la película independiente, ¿no? Y que ella la protagonizaba. Y como sostener 20 minutos de la película ya desnuda. O sea, me parecía como una película con mucha violencia, con mucha energía, con un espíritu muy potente que yo quería para mi película, y gran parte de cómo yo me imaginaba la representación que iba a tener la enfermedad de mi mamá tenía que ver con eso. Tenía que ver con el espíritu de esa película. Y luego No Home Movie y News from Home, y en general la obra de Chantal Akerman, como Todo en una noche, tienen algo, y es que a Chantal me parece que es una directora que siempre está como en el borde entre no hacer una película. O sea, como News from Home, que pronto cuando uno la ve, uno dice, nunca pensé que con estos materiales se pudiera hacer una película, ¿no? Y No Home Movie también tiene algo así. Y como que me parece que siempre era como algo que lo alentaba a uno en el momento, digamos, de empezar a hacer una película que pronto yo sentía como, pero no es posible hacer una película solo con estos materiales. No sé si me estoy explicando bien, o sea, como que sí era como un norte, no tan en el sentido que es una directora que sus películas juegan muy al límite con los materiales con los que tiene y logra expandir realmente el pensamiento de qué es una película, qué puede llegar a ser una película. Creo que Chantal sí es una de las personas que más luchó por ampliar las posibilidades de lo que nosotros pensamos en qué es una película y qué no. Entonces, en ese sentido, era una directora que me influenciaba mucho y que durante mucho tiempo este largometraje, sobre todo de Yo, tú, ella y yo, no recuerdo bien el título del todo, la estudiaba bastante y me influenció mucho o sea, te da energía un poco así como, bueno, sí es posible hacer una película con este tipo de elementos, ¿no? Y más en un punto en que, digamos, a mí ya se me acababan las imágenes y yo empecé a descargar videos de YouTube y yo decía, pero no, o sea, así no se puede hacer una película. Y luego, no, al revés, uno empezará a potenciar eso, ¿no? Como que a sentir esa resistencia y ese problema como realmente
en donde se puede generar virtudes de la película. Entonces, no de manera como que yo dijera, claro, no home movie. Hace mucho tiempo yo decía como, mi película, ¿por qué no se llama No Home Movie? Como que cuando salió esa película, me quitaron el título. No me lo quitaron porque no pensaba, sino que me gustaba mucho. Pero sí, es una directora que siempre está muy, muy, muy presente. Claro, y me interesa mucho de las cosas pues maravillosas que tiene Pirotecnia es esa mezcla de muchas cosas, ¿no? O sea, tiene por un lado este tema histórico del cine, de la historia del cine en Colombia, tiene material de archivo familiar, también tiene como diferentes cámaras o dispositivos desde donde se filma, con los cuales se filma. Bueno, tiene esta diversidad y no solo de materiales, sino también de los elementos que contienen. Por un lado está ese tema del fútbol, está el tema histórico en Colombia, están los falsos positivos, está el drama familiar, o sea, como también esos materiales temáticos que son en principio de los retos más grandes. Que día se la mostré a mi mamá y decía al principio, decía, no, pero este man, ¿cómo así? O sea, mete un poco de cosas aquí, ¿en qué momento esto va a tener sentido? Pero la película consigue darle un sentido. Y quería conectar eso con las películas de Los Espigadores y la Espigadora de Agnes Parda y Sin Sol de Chris Marker, que también juegan un poco a esta idea del cine ensayo, también como una unión de muchas cosas que en principio parecerían que no tienen nada que ver y que no habría cómo construir una película sin ensayistas, de sin ensayo con ellas. ¿Cómo es esa situación? Sí, digamos, con Las Espigadoras, digamos, creo que fue el primer película o documental así de ensayo que yo vi. Como que siempre digo que cuando vi esa película fue cuando dije, listo, o sea, quiero intentar hacer algo así, ¿no? Entonces recuerdo mucho un momento en que hay una persona que está recogiendo un alimento de la calle, una calle de París, y el corte de continuidad es con una persona que está recogiendo un alimento del campo de un cultivo, ¿no? Y como que me pareció que a unir esas dos imágenes inmediatamente formaban una idea y que además esa idea tenía como un sostén muy, o sea, como que eran muy los materiales del cine y el montaje lo que estaba intentando generar una especie de pensamiento en uno ahí, o sea, como que aportaba, o sea, permitía generarle a uno una conexión. Entonces es donde empecé a identificar como, claro, para mí el cine nos puede ayudar a pensar mientras conecta elementos. Y creo que esta es una de las grandes películas que logra hacer eso. Y además, mira que también, mira lo que decíamos con el ensayo, que no es que ella empiece a decir, bueno, en Francia se cosechan tantas toneladas de papa al año, y esas toneladas de papa se pierden en el transcurso en los supermercados de París. No, ella empieza o sea, el ensayo tiene otras formas, ¿no? Que uno lo puede ver acá y que además ves la cantidad de formatos que tiene, el juego con la imagen que tiene, siempre hay como un roce, como con el cine experimental, como la imagen logra algo más táctil, el montaje es como uno de los lugares privilegiados, tiene como una factura de producción que parece conseguible por uno. Es un cine que se sienta más como muy libre, muy lúdico, de mucho juego. O sea, uno ve esa película y uno siente una película muy vital, uno siente una Bagda que está jugando casi, ¿no? Que está jugando a la policía y conectando cosas y me pareció fascinante eso y la verdad que es una de las películas que pues como más agradecido y que inmediatamente quería como intentar emular lo que ya había hecho en esa película. Luego es como que conozco directores y directoras latinoamericanas que también tienen como búsquedas parecidas y entonces ya decido como, bueno, no, prefiero copiarme de estas personas que justo de Bagdad, pues que no iba a ser tan fácil llegar a algo así, ¿no? Pues no está el capital artístico para hacerlo. Y Sin Sol me llamó mucho la atención, pero sí siempre me pareció una película mucho más esquiva. O sea, Sin Sol es una película que lo deslumbra a uno totalmente, con unos textos maravillosos, con un rigor de montaje impresionante, pero Chris Marker ya está fuera,
pues para mí por lo menos es como intentar escribir como él, intentar montar como él, fotográficamente lo que él hace, ya me parece demasiado lejano, pero pues obviamente es una de las películas que uno más admira, ¿no? Es una película perfecta, ¿no? Pero es una película muy esquiva, o sea, como que cuando uno ve la película de Chantal o F de Falso, uno entiende como la estructura que se está formando. En cambio, el Sin Sol no es tan fácil de determinarlo y bueno, creo que igual eso es como gran parte de lo maravilloso. Pero entonces Sin Sol sí fue una película que preferí dejar de lado, que dije, maravilloso, me encanta, pero intentar copiar esto o intentar llegar acá, me voy a tropezar, por lo menos por ahora, ¿no? Y si quería que fuera una película donde los elementos si fueran más claros, o el viaje que se está haciendo, ¿no? la transformación que se está haciendo, sea un poquito más clara, y tampoco tenía el tiempo ni las capacidades para hacer una película con ese rigor, ¿no? O sea, como es demasiado complejo, ¿no? Es una película muy, muy, muy complicada. Entonces, y un poco también la sensación como que el cine habla esencialmente de transformación, ¿no? O sea, como que ya una película en la que los elementos o se pase de un tipo de fotografía a otro, de un color a otro, donde los elementos se empiecen a transformar, ya esas son ideas en sí. Entonces, me gusta mucho eso, que la fotografía, que las texturas empiecen a cambiar, ¿no? Que pasar de un tema a otro, en la medida de lo posible que no suceda eso que dice tu madre de ¿para dónde vamos? O cómo es que esto va a terminar juntos. Pero sí me gusta la idea un poco de llegar lejos, en el sentido como nunca pensé que estas imágenes fueran a terminar acá, ¿no? Porque me parece que hay una forma en que, pues, de encontrar como unas formas del cine, de la transformación, que tiene mucho que ver con la fotografía, que tiene mucho con el juego del montaje, de una retórica de las palabras. Entonces, me interesa mucho ese cine que intenta hacer como conexiones, no sé, incluso al principio hablabas del terror, digamos, a mi director favorito es David Cronenberg, me parece que logra hacer eso. Almodóvar también me parece que lo logra hacer muy, muy bien, la forma en que las películas se transforman, los saltos de tiempo. Entonces, pues es algo que creo que hay muchos tipos de cine, obviamente el ensayo es mucho más claro. No sé, formas muy radicales, ¿no? Como historias del cine, Godard, la última de Godard maravillosa, como lo hace, pero igual, son películas muy complicadas, son unos montajes demasiado rigurosos, y como que tal vez de alguna manera me voy más por el lado, digamos, de directores como Van der Keuken, donde las digresiones uno las ubica más y te las explica un poco más, y pasamos de un país a otro, y estamos en Bolivia, y luego volvemos a Holanda, y hacemos transformaciones así, pero que son un poco más narrativas, ¿no? Son un poco más narrativas. Yo creo que tiene bastante que ver con eso. O sea, digamos, Las Espigadoras es bastante narrativa, incluso una película como detectives casi. Sin Sol no. Sin Sol no. O sea, Sin Sol, la verdad que es difícil recordarla. O sea, es una película más complicada. F Falso me parece que es un lugar más intermedio entre las dos. F Falso es súper complicada. O sea, creo que si hay una película de montaje que uno diga, ¿cómo montaron esto? Es esa película. Las historias son súper enrevesadas, ¿no? O sea, salvo la del pintor, Sí. la de que falsifica la película de este director, que también era un aviador, incluso la película de Scorsese, la del aviador, es sobre la vida de ese tipo, que no me acuerdo, creo que es apellido Hawks, pero no sé quién es súper enrevesada. La de la chica de Picasso también es complicada. Entonces, bueno, un poco eso. Pues mi relación con esas películas que mencionaste es un poco así. Tal vez luego decidí tomar directores como Andrés Di Tella o Albertina Carri. Yo estuve en Argentina. Entonces eran directores que me parece que están muy influenciados por esos directores que estamos diciendo, pero que me proporcionaban una versión más accesible a mis capacidades, ¿no? O sea, yo no puedo pensar que va a ser una película como Chris Marker, pero sí puedo llegar a pensar en estos directores y directoras que pronto tienen contextos más similares a los míos. ¿Se entiende? Claro,
Mira, algo que tiene, qué pena, Daniel, ya le doy la palabra, solo es un comentario. Algo que me gusta de pirotecnia y que fue muy curioso porque cuando estábamos armando el ciclo ni siquiera la teníamos en mente, era que nosotros decíamos, bueno, hablábamos del falso documental y metamos también el material de archivo y metamos también el tema del cine ensayo. Y justamente yo recordé F for Fake, que F for Fake es un cine ensayo y a la vez también es un falso documental y de alguna forma también es un found footage. Y curiosamente, Pirotecnia también une eso, ¿sí? Algo que no pasa en la película de Barda ni en la de Marker, que tiene como un estilo que lo mantiene durante toda la película. En tu película y en la de Orson Welles hay como unos giros ahí del falso documental y el sin ensayo. Entonces, eso me pareció muy, muy chévere y muy divertido y que es algo como que en el cineclub siempre ha sido importante y es como buscar esos cines que retan al espectador eh, desde esos lugares, como desde el montaje, desde los estilos. Daniel, comenta. Me emociona algo, digamos, también como comentario de lo que decía Juancho y lo que su merced estaba hablando de las películas, y es como ese jugueteo con las distintas historias. A mí me gustan muchísimo estas historias como híbridas, que uno de pronto a veces como que se emociona porque viene siendo ese estilo de documental que viene jugando con la realidad o con la ficción. No conocía de pronto mucho, sino que me puse a investigar y después de ver F for Fake y ver Las Espigadoras, uno conoce como esas historias que se pueden crear historias a partir de distintos tipos de imágenes. No es necesario de pronto pasar a un rodaje tan exagerado o tan extremo para contar una idea que uno tiene en la cabeza. Me pareció muy bonito ese jugueteo que hacía Agnes Barda en, bueno, la película de Las Espigadoras, porque intentaba contar como a través de las espigadoras cómo ella se sentía, como ella también de pronto podía ser una espigadora por medio de las imágenes y los recuerdos. Y la combinación de ya lo que hablaba Juancho con la película de Orson Welles, y se ve muy presente en Pirotecnia, porque como que sentí también como esa sensación de pronto lo que uno pudo conocer, o esa de pronto imagen que su merced quería contar a través de los falsos positivos, a través de esa recolección de imágenes y esa fluidez que cuenta la película y que a uno pues le deja como un sabor bien interesante de otro tipo de cine, otra historia, otra narración que pues le permite centrarse en esa mente del director, por así decirlo. Pues me emocionó mucho ese tipo de híbrido que conecta en este ciclo mutante. Sí, 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 creo que pues, también muy relacionado a lo que decía ahorita Juan, pues me interesaba mucho mantener una atención como que, pues, pues, no sé, como que cuando el documental pierde esa atención como con la ficción, me parece que un poco, no sé, me parece que es más interesante cuando los dos ingredientes empiezan a generar sí, digamos, una dinámica, una tensión, me parece que incluso también me pasa con la ficción, me interesa más la ficción cuando tienen algo de documental, esa imagen, logra también enriquecerse con un juego con el azar, ¿no? Y logran capturar este tipo de elementos a cuando es una ficción totalmente, digamos, cerrada, ¿no? Como que me gusta cuando los dos elementos se combinan. Y pues también con lo que decías de generar relatos con distintos materiales, pues, creo que pues, era uno de los grandes objetivos de la película, porque pues realmente es una película que se hace como con materiales pues muy caseros, muy modestos, ¿no? Pero la idea era como que no por eso la película no podía tener un despliegue ficcional, ¿no? Entonces sí quería que fuera una película, o sea, no un despliegue ficcional, sino como un despliegue chiquito ficcional, ¿no? Como que no por eso yo nada más me tengo que quedar como contando una historia demasiado de un elemento íntimo y ya, sino como que podía, digamos, empezar a jugar con la historia del país, ¿no? Entonces como darse el lujo de poner en el inicio de la película a partir de fotografías. Bueno, así empezó el cine en Colombia, ¿no? Que son materiales que son fotografías, ¿no? Y como entender que el cine te permite eso, ¿no? Y como que no es una cuestión de las grandes producciones o de cuánto capital hay o qué tan cara es tu cámara, cuántas líneas de resolución tiene, es una cosa más de tiempo y trabajo, ¿no? O sea, como que de sentarse y hacerlo. Yo quería aquí integráramos la pregunta de nuestra compañera Erika, y nos tapa por lo grande.
Tengo que retirar un segundito. Le pido a Daniel que la lea y la comente. Bueno, digamos, ya incluyendo a las personas, dice, ver este tipo de documental da la posibilidad de pensar la vida cotidiana, saber de la historia de la que venimos. Me gustó muchísimo tu trabajo. Este me hace generar una duda. ¿Qué impresión te da que el inicio de la historia del cine en Colombia comience retratando la violencia? ¿Crees que ha ayudado a naturalizarla? Ya, bueno, muchas gracias, Sergio. No, no me parece que, o sea, porque normalmente nosotros tenemos como, hay cierto lugar que pensamos que nuestras artes se han abocado de manera excesiva sobre la guerra, ¿no? Como que pensamos, ay, otra vez ese tema. Y yo la verdad que creo que no, que realmente al contrario deberíamos hacerlo más y como al revés, con más criterio y como realmente poner sobre la mesa el tema de la violencia. No pensaría que la hemos naturalizado, pues gracias al cine. Tiene que ver algo más con los medios de comunicación y que, digamos, en gran parte uno de los objetivos de la película era como intentar generar ese vínculo como algo que decías ahí como de la vida, de la vida personal con eventos de la guerra, o sea, como que todo ese recoveco de la película o empezar a hacer ese juego de conexiones entre imágenes distantes, tiene que ver como con la intención de intentar vincular la guerra con nuestra experiencia cotidiana, ¿no? O sea, como más allá de preguntarnos, o sea, tal vez pensar y preguntarnos qué ecos puede tener los falsos positivos en nuestra cultura, ¿no? Como que normalmente siempre pensamos que la guerra es algo que pasó lejos en algún lugar y que me llegan noticias de ella. Y no solamente eso, sino que normalmente nosotros pensamos que la guerra está como por fuera de nuestra cultura, ¿no? Como que muchas veces decimos, ah, no, la guerra la vamos a acabar con educación, la guerra la vamos a acabar con cultura, como, pues que es algo como que nos venden los políticos mucho, pero que en realidad no, está dentro de nuestra cultura. La guerra no son dos elementos opuestos, no son dos elementos opuestos. Entonces me parece interesante como intentar pensar la guerra, esos elementos, como algo que tiene directa relación con mi experiencia de vida cotidiana. O cotidiano no, con mi experiencia de vida, pero cuando yo lo pongo por fuera de la cultura, ya quiere decir que es casi lo que no puedo interpretar. Entonces, como por eso también había como un esfuerzo de, hey, llenemos esta película de palabras, ¿no? Como que muchas veces hacemos la película sobre conflicto social, sea la guerra, sea la desigualdad, sea lo que sea, pero siempre está como muy relegado a la observación, ¿no? A la observación y como más apelando a una parte corporal y no tanto como una parte discursiva o más, sí, una parte, digamos, más de las palabras, ¿no? Y que como quería hacer es lo contrario, ¿no? Como, bueno, esta no es la película de los paisajes, esta no es la película de los silencios, de la observación, no. Acá vamos a hablar mucho, ¿no? Como intentar ganar ese lugar que yo siento que a veces se nos ha negado en cierto reparto geopolítico o estético. Es como si nosotros no tuviéramos palabra, ¿no? Como no. Entonces, un poco ir en contra de esa posición porque creo que al llenarlo de palabra, como que hacemos el ejercicio de incluirlo en nuestra experiencia cultural, ¿no? Como que muchas veces hacen películas sobre esto y las personas casi como si no hablaran, como si no hicieran parte de nuestra cultura. Entonces, me parece que pues lo que yo creo que debe hacer un arte acá, pues, o lo que me interesa a mí es generar esos vínculos entre cómo la guerra hace ecos en nuestras vidas, ¿no? O sea, es posible pensar si el falso positivo a través de imágenes de fútbol, ¿no? Como ahí se puede generar algo de pensamiento, creo yo. Pues porque, digo no pensamiento como idea, sino pensamiento como de, bueno, intentar ver los falsos positivos de distintas maneras. O sea, porque ¿de qué serviría hacer una película y decir, ay, los falsos positivos son un crimen de Estado durante el periodo... Ya lo sabemos todos. Ya lo sabemos todos y ya sabemos que fue gravísimo.
A ver, igual se puede hacer mil cosas, ¿no? No estoy diciendo que, o sea, hay múltiples formas de intentar pensarlo, pero sí, creo que debemos dar otro lugar a este tipo de fenómenos. Claro, sí, y digamos, me gusta mucho esa idea porque es muy interesante que en la guerra en Colombia se han ocurrido como cosas muy horrorosas, como, por ejemplo, hace poco leí un análisis sobre el tema de las mutilaciones, de la violencia excesiva, son unas cosas que son tremendamente fuertes, ¿no? Pero entonces, lo que muchos estudiosos e investigadores hoy en día están pensando es, bueno, no veamos esto simplemente como que son los raros, los monstruos y son ajenos a nosotros, sino que hacen parte de de algo de nuestra cultura representa, ¿no? Y bueno, quería también otra pregunta de la compañera Erika, para que Daniel la lea, por favor. Dice, ¿cómo piensas que el material audiovisual ayuda a reconstruir una historia desde diferentes puntos de vista? No la historia, sino las historias que nos atraviesan y nos hacen entender una realidad más cercana, que hace caer ese relato único. Pues yo creo que mientras, pues tiene mucho que ver, o creo yo por lo menos, y es un poco evadir las formas de, o sea, como no solo las formas de representación, sino que qué tipo de sensaciones son las que estás intentando producir con, digamos, con el material audiovisual que estás creando, con el que estás trabajando. Porque muchas veces te puedes estar metida en una situación en la que tu objetivo es hacerle sentir de la manera más real la guerra o el relato o el episodio violento al espectador, ¿no? Y yo creo que hay uno ya entra como en los lugares comunes de lo que son las representaciones sobre este tipo de episodios. Entonces siento que siempre que se mantenga un criterio o se pueda generar cierta autenticidad, se está generando una tensión como con esos relatos más hegemónicos, ¿no? O sea, como que no por contar la historia de uno, no estás cayendo en repetir como el punto de vista más general, ¿no? Normalmente incluso ocurre eso. Siento que también implica, no nada más la mirada personal, pero también implica como cierta autocrítica o cierta exigencia con el tipo de sensaciones que uno quiere generar, porque puede que uno esté, o sea, lo he visto, que digamos gente está contando una historia muy dolorosa dentro de sus familias, pero me la estás contando como un noticiero. Me la estás contando intentando provocarme la sensación del noticiero. Entonces, no por contar la historia personal, ya estamos generando tensiones entre las historias, entre, digamos, una gran historia o una historia personal. Pues yo siento que no basta con eso, sino que hay que ser críticos y exigentes también con a qué tipo de sensaciones estamos apelando. Si de pronto me doy cuenta que la retórica que estoy usando, la sensación que quiero provocar, mi objetivo resulta ser el mismo de cualquier, sí, teledocumental, o sea, imágenes, digamos, que consumimos mucho, siento que de igual manera estamos reforzando una historia, unas sensaciones que son las que manejan un relato más hegemónico. Siento que desde nuestra intuición y asumiendo ciertos lugares particulares y de nuestra experiencia, podemos hacerlo, pero tenemos que ser exigentes también con cómo estamos pensando que vamos a llegar, o sea, no sé si llegar, pero sí un poco como a afectar a la persona que se va a encontrar con esa película. ¿Sí se entiende como lo que quiero decir? Bueno, Erika. A partir de eso que comenta Erika y que comentas tú, me surge una idea de, digamos, de poder, digamos, contar esa historia a través de distintas imágenes, bueno, como ya lo habíamos narrado, que el found footage, que la combinación de imágenes, sino, digamos, es necesario de pronto crear imágenes falsas para poder hacer sentir algo que de pronto no podemos ver en la realidad.
digamos, pronto se puede mostrar alguna historia por medio de los periódicos, por medio de los noticieros, que pronto nosotros no conocemos más allá qué es lo que pasa. Entonces, para conocer más allá se puede como crear esa imagen falsa para que entendamos un poquito más acerca de esa historia a profundidad, ya que no podemos ver la realidad. No sé qué. Me parece genial lo que decís, o sea, yo invitaría a realmente hacer eso, porque muchas veces uno está como en cosas de documental y entonces cuando uno tiene un proyecto, pues lo más normal es que uno se inscriba como a talleres en los que le guían a uno la película y le dicen esto sí funciona, esto no, y pues normalmente está como muy poblado de personas que tienen un documental o creen en un documental como muy riguroso, que tiene una vinculación como con los episodios reales muy fuerte, o sea, me pasaba a mí, y la verdad yo no siento esa responsabilidad con el documental. Tampoco soy fanático de lo falso, ¿no? O sea, yo siento que igual si vas a mentir, igual dale las herramientas para que la tensión se genere. Parece que tampoco soy el loco de, no, te voy a mentir y te voy a hacer creer que todo esto es verdad y nunca te voy a dar los elementos para que puedas con tu criterio generar esa tensión, ¿no? Tampoco estoy con eso, pero siento que muchas veces es más interesante intentar recrearlo o intentar ficcionar o intentar poner en tensión esa historia que yo tengo con la ficción, ¿no? O sea, como uno piensa en Jean Rouge con Joe Negro, que para mí es como el gran documental, pero lo que vemos es siempre unas imágenes en tensión con una ficción del personaje. O sea, es que casi que son dos elementos que no se pueden separar, o por lo menos que en sus versiones más interesantes son en las que están en conjunto. Entonces sí, digamos, no sé, los forenses, siento que o las chicas, las señoras que tienen que imitan a las personas que están reclamando por un familiar, siento que es más interesante haberlo recreado que haber ido donde una persona que realmente lo está haciendo. Igual, más o menos, más interesante o no, era lo que la película me pedía. O sea, digamos, yo tuve la oportunidad de estar frente a una persona que sí lo había vivido y yo no fui capaz de, digamos, de generar esa imagen. Entonces también tiene que ver uno con cierta distancia que siente que debe tomar con lo que y asumir cierta responsabilidad con su lugar de enunciación, que me parece que tal vez a través de ese tipo de mecanismos, a partir de ese tipo de estrategias, se puede hacer posible esa imagen. Si esa imagen hubiera sido involucrada otro tipo de experiencias, no sé si yo me hubiera sentido tan cómodo de incluirlas en la película. Entonces también tiene que ver con esas dos cosas. Claro. Bueno, también recordarle a la gente que nos esté viendo que la película Pirotecnia de Federico se encuentra en la sala virtual de la Cinemateca Distrital y estará solo hasta el 30 de diciembre, ¿no, Federico? Sí, muy invitados, invitadas a que pasen por la página de la Cinemateca Virtual. La película va a estar allí hasta el 30 de diciembre, así que si están interesados, ahí va a estar a disposición. Sí, sí. Y pues invitarlos, pues ya estamos cerrando pues el live de hoy. Entonces, invitarlos para que continúen conectados con el con el festival, con el ciclo. El ciclo, como saben, pues son 2 semanas, todos los ciclos siempre son 2 semanas. En esta semana, pues trabajamos lo que fue Effort Fake y Pirotecnia, y la próxima semana vamos a hablar de Salam Cinema, de Mahmalbaf, película iraní, la película sudafricana Distrito 9 y la película norteamericana Borat, lecciones para, bueno, un texto larguísimo, pero estamos trabajando en la película 1, la del 2008, creo que es, y pues todos los links los encuentran ahí en la página de WordPress, en la entrada del ciclo. eh, pero pues todas las películas están muy chéveres y vamos a hacer otro live de hoy en 8 para que lo vean. Entonces, pues agradecerles a todos los que nos vieron en este momento. Ya son las 7 de la noche. Muchísimas gracias por su atención, sus preguntas. Muy chévere esta conversación y nos estamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.